FADEMUR y de UPA, y la verdad que es nuestra mano derecha para todos estos eventos que realizamos ahora. Primero, vamos, yo antes de que proceda Juli a comenzar, quería disculpar a Charo García Saco, porque bueno, esta mañana nos ha comunicado que iba a participar en la jornada, pero que por un tema de, pues tiene una comisión, entonces la va a ser imposible. Entonces, bueno, pues os manda un beso muy grande a todas y que la disculpemos. Entonces, pues Juli, yo creo que cuando quieras. Sí, pues nada, ya empezamos entonces, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta jornada territorial, la violencia de género en el medio rural, actitudes y percepciones. Bueno, para las que no me conocéis y los que no me conocéis, aunque yo creo que ya sí que nos conocemos todos, soy Julia Hijaro, soy técnica de FADEMUR, soy la técnica territorial del programa Cultivando Igualdad en Castilla-La Mancha. Y como sabéis, desde FADEMUR trabajamos con el compromiso firme de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y bueno, pues como no podía ser en las zonas rurales, en todos sus ámbitos, tanto social, laboral, político, institucional, educacional, etcétera. Y en especial en el empoderamiento y en el apoyo a las mujeres rurales para que se visibilice la situación de vulnerabilidad que tienen además, sobre todo ante la violencia de género. Para luchar contra esta lacra y mejorar la situación de estas mujeres, de estas víctimas, en este año 2020 pues ha nacido este programa, Cultivando Igualdad, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF, y también por encargo del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Es por todo esto que la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, pues hemos realizado el primer estudio sobre violencia de género y ha estado o está completamente enfocado en municipios de menos de 20.000 habitantes. En este estudio pues, se ha realizado en 7 comunidades autónomas que se han elegido principalmente por su ruralidad y también por la dispersión como variables influyentes a la hora de coger territorios representativos de nuestra España y de nuestros pueblos más pequeños. ¿Qué comunidades han sido en las que hemos hecho este estudio? Pues han sido Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja. Bien, con este programa, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué estamos llevando a cabo? Pues estamos a lo largo de todo el territorio haciendo distintas actividades. Sobre todo, pues lo que queremos y lo que estamos haciendo es formar e informar, ya sea a hombres y mujeres, a toda la población de las zonas rurales y en general de todo el ámbito territorial, como también principalmente y de una forma muy específica en nuestros jóvenes adolescentes, ya que también hemos organizado o estamos llevando a cabo una gran influencia en este sector de jornadas y talleres pues para inculcarles que desde un primer momento, desde pequeñitos, somos todos iguales y que hay que vivir respetando y sin creerse más que nadie simplemente por el hecho de ser hombre o mujer. Pretendemos con todo esto involucrar a la sociedad para que entre todas y entre todos, pues además seamos conscientes de que las mujeres que viven en las zonas rurales tienen una triple discriminación. Una de ellas por el hecho de ser mujer, otra de ellas por el hecho de vivir en una zona rural, porque como todas y todos sabemos, las zonas rurales pues son las más machacadas, por así decirlo, en muchos sectores y, como no, también pues, en la violencia de género. Y además de esa doble discriminación, una tercera que nosotras pensamos que además es indispensable y fundamental, y gracias a ello ha nacido este programa, pues es la poca visibilidad que existe en materia de violencia de género en las zonas rurales. ¿Por qué? Pues porque no hay agentes sociales, no hay organismos, en la mayoría de los pueblos pequeñitos ni siquiera hay centros de salud, en muchos casos no hay ayuntamientos, pues porque son pedanías en las que a lo mejor
pasan por allí, por el pueblo, una vez a la semana, o no hay puestos de guardia civil, de policía. Es decir, están como abandonadas, o como que nos pensamos que por el hecho de vivir en una zona rural están totalmente al margen de la violencia machista. Y no es así. De hecho, el estudio que hemos hecho ha demostrado que casi un 50% de las maltratadas pertenecen o viven o habitan en zonas rurales de menos de 20.000 habitantes, esos pueblos o localidades. Entonces, bueno, pues además también con este objetivo muy importante nuestro, en este programa de Cultivando Igualdad, hemos nacido con la idea de crear espacios seguros, porque vemos que son necesarios, espacios seguros para las víctimas en el ámbito rural. Me imagino que ya sabéis, y si no os digo, que tanto FADEMUR como UPA llevamos siendo sedes de espacios seguros desde el año 2014. ¿Esto qué significa? Pues que en aquellas zonas donde no hay organismos o entidades como centros de la mujer, como centros de salud, etcétera, donde puedan acudir una mujer a contar su realidad como mujer maltratada, pues existen estos espacios seguros en los que les damos una primera toma de contacto, les asesoramos, les apoyamos, y desde la empatía y la comprensión pues intentamos asesorarlas y acompañarles hasta donde tengan que ir para poner fin a esta violencia de género y poder salir de esta situación de maltrato. Y además también con este programa de Cultivando Igualdad tenemos el propósito, hemos ya creado el propósito, de incluir a los actores de la sociedad, ya sea de cualquier ámbito, de cualquier edad, de cualquier trabajo, de cualquier estatus social, mediante la firma del compromiso Cultivando Igualdad. Ahí en la página web, luego os pasaremos por el chat, que es www.cultivandoigualdad.org, pues hay una opción que es firma el compromiso, y de lo que se trata es de formalizar de alguna forma un esfuerzo visible entre todos y todas para luchar contra la violencia de género, y no solamente, por supuestísimo, a nivel de cualquier ámbito urbano, sino teniendo y haciendo especial hincapié y dando visibilidad a que en la zona rural también existe la violencia machista. Y bueno, pues una vez que ya os he dado así unas pinceladas de lo que estamos haciendo y de lo que consiste en Cultivando Igualdad, pues ahora es el momento de que nuestras invitadas a esta mesa de debate pues nos vayan exponiendo desde su propia experiencia, por su trabajo cercano en la lucha contra la violencia de género en sus territorios, pues sus reflexiones y sus puntos de vista o qué nos pueden transmitir. Y para ello lo que hemos hecho ha sido hacer o visibilizar frases verídicas que hemos recogido a lo largo de estos meses durante los cuales hemos llevado a cabo el estudio de violencia de género en el mundo rural. Son frases verídicas, testimonios totalmente reales de mujeres que han sido o que son víctimas de violencia de género en las zonas rurales. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Lola ahora va a ir presentando a nuestras invitadas para continuar. Lola, cuando quieras. Bueno, pues la primera de las personas que va a analizar estos testimonios, como dice Juli, están sacadas de supervivientes a la violencia machista y recogidas en nuestro estudio, es Elisa Fernández. Elisa es presidenta de FADEMUR Castilla-La Mancha, como todas sabéis. Es concejala de un pequeño pueblo de la provincia de Toledo, Espinoso del Rey, es mujer rural y cuenta con diferentes cargos de responsabilidad en una organización profesional agraria. No sabemos si catalogarla como machista, la nuestra no, pero bueno, probablemente pues se haya encontrado con bastantes escollos, seguro que sorteado. En esta organización tiene responsabilidad a nivel provincial, regional y estatal. Y bueno, pues cuando quieras, Elisa, nos cuentas qué has sentido al leer este testimonio. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, ¿no? Y bienvenidas a esta jornada. Estoy viendo a Encarni por ahí también, ahora mismo.
No os voy a mencionar a todas una por una porque veo que sois bastantes, ¿no? Y además voy a intentar ser breve porque creo que hay bastantes intervenciones. Uno de los testimonios reales decía: piensas que nadie te puede ayudar, que nadie te va a creer, que estás sola. Yo, habiendo vivido mucho tiempo en el medio rural, bueno, prácticamente toda mi vida, ¿no?, los años que tengo, cuando oigo nadie te puede ayudar, ¿piensas que nadie te puede ayudar realmente? ¿O lo que estás pensando en tu interior es, sabiendo que sí hay gente que te puede ayudar, lo que estás pensando es a quién pongo en compromiso si se lo cuento? Porque la gente no quiere líos. Entonces, es mejor decir, tanto como sé que va a haber un compromiso, como que no quieren líos, pues mejor pienso que no hay quien me pueda ayudar. ¿Nadie te va a creer? Pues de sobra sabes que hay gente a tu alrededor, y en algunas ocasiones mucha gente, no poca, que no es que no te vaya a creer, es que sabe lo que te está pasando. Pero mejor no te arriesgas a decirlo, a decírselo a esa gente, a esos familiares, a esos vecinos, a esos amigos o amigas, porque quizás si lo haces te van a juzgar. Entonces, si te juzgan, qué vergüenza, ¿no?, que me pase esto. Pues mejor, quizá me quedo como estoy y sigo pensando que nadie me va a creer, aun sabiendo que la gente, y más en el medio rural, efectivamente sabe lo que está pasando. Y si decimos lo contrario nos estamos engañando. La gente lo sabemos. Y al final, claro que estás sola. Estás sola, pero mejor seguir aguantándome en silencio, de forma visible, o sea, de forma invisible. Mejor me siento sola, pero guardo las apariencias en este pueblo en el que vivo, y así no pongo en compromiso a nadie, no meto a nadie en ningún lío, y además no doy opción a que me juzguen. Creo que, bueno, eso es lo que he sentido, eso es lo que en alguna relación directa con gente cercana he vivido, ¿por qué no decirlo? Y creo al final que es verdad que se ha avanzado mucho, pero quiero que nos quedemos con esta reflexión, que a lo mejor luego me vais a rebatir y decir que puede que esté equivocada, pero yo soy de las que piensa que a pesar del avance, las mujeres tenemos que cambiar muchas cosas, porque entre nosotras mismas creo que en el medio rural no sentimos complicidad con otras mujeres, no nos sentimos apoyadas por otras mujeres. La vida no es igual ahora que hace 30 años, pero ¿cuántas de vosotras que vivís en el medio rural no habéis escuchado: uy, mira, fulanita que sale sin su marido o sin su novio? Uy, fulanita que fíjate, que va al bar, que está en el bar tomándose un café o una cerveza. Vamos, que está trabajando y claro, bueno, es que es como que tiene una libertad y una independencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso en el medio rural? Pero de la boca de las propias mujeres, no nos engañemos. Entonces, la complicidad entre nosotras y el hacer o demostrar al resto de vecinas, de amigas, de compañeras, que estamos ahí, que de forma silenciosa estamos ahí para lo que nos necesiten, y que no nos podemos permitir el lujo de juzgar, y mucho menos a otra mujer que viva en un entorno como el nuestro, en el medio rural. Creo que al final, bueno, es una reflexión que yo sí he sentido, sinceramente, en el pueblo en el que vivo. Creo que cada vez será menos, pero es una pena que en muchas ocasiones haya hombres que les dé igual realmente la vida que tú haces, y que te estés dando cuenta que hay mujeres que son
las que, entre comillas, te están poniendo la zancadilla porque te ven salir o porque te ven entrar. Y creo que ahí debemos aprender, sinceramente, y debemos ser todas una, porque al final la unión, siempre lo decimos, hace la fuerza, ¿no? Y ojalá algún día no tengamos que estar hablando de cultivar igualdad, porque la igualdad sea una realidad. Ojalá. Así que buenas tardes, chicas y chico, solo veo uno. Y bueno, doy la palabra a Lola, a la persona siguiente que tenga que intervenir. Bueno, pues con el permiso de Lourdes Luna, vamos a dejar voz a Esperanza. Esperanza, más que nada porque tiene un problema, bueno, está fuera de la oficina y de casa y tiene que coger el coche. Entonces preferíamos darla paso antes de que fuera con el móvil. ¿Vale? Entonces, Esperanza Magán Bronchalo es concejala de Cultura, Educación e Igualdad en el Ayuntamiento de Mondéjar, un pueblo de Guadalajara, y también es presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Alcarria Sur. Esperanza, cuando quieras, nos comentas tu testimonio. Hola, me parece que me habéis mencionado. Es que justo he tenido que cambiarme de sitio. ¿Me toca a mí hablar? Sí. Vale, ¿me oís bien, no? Yo sí. Vale. A ver, la frase que me habéis propuesto, bueno, que yo también he escogido, es la de la relación con los vecinos es más cercana, te sientes más apoyada, por una parte, pero también más juzgada. A ver, yo he tenido una charla con el Centro de la Mujer de Mondéjar, que llevan 27 municipios, de los cuales hay de todo. Hay municipios de más habitantes, de menos. Creo que si hablamos de las zonas rurales, pues me voy a centrar un poco en los pueblos más pequeños, ¿verdad? Bueno, pues he buscado la parte negativa y la parte positiva, ¿no?, de los casos de violencia de género en las zonas rurales. Como positivo, podría decir que las cosas son difíciles de ocultar. Cuando una mujer sufre violencia de género en un pueblo, pues es difícil de ocultar porque los vecinos son como familias realmente. El asociacionismo de los pueblos beneficia también a estas mujeres porque de alguna forma pues las mismas mujeres del pueblo que se unen en las asociaciones de amas de casa u otro tipo de asociaciones también las puede ayudar. Y es verdad que en las zonas rurales el asociacionismo es muy cercano. La sororidad que tanto se habla ahora, cuando estas mujeres se acercan por una actividad, bien sea para hacer bolillos, para hacer bollos, para hablar, para un taller de autoestima, para lo que sea, se abren a contar sus sentimientos y eso es muy, muy positivo para estas mujeres que sufren esa violencia de género. Y por último, en los pueblos tenemos más familia, más unión familiar, cosa que en las grandes ciudades y en los grandes núcleos pues es más complicado porque no tienes a toda la familia cerca. Esto como parte positiva en cuanto a la violencia de género en las zonas rurales. La parte negativa, por desgracia, creo que es mayor. Las familias con nombre en los pueblos, todos conocemos que en los pueblos las familias de nombre, los fulanitos, los menganitos, parece que son intocables, ¿no? Cuando encima el hombre es el que es de esta familia, pues se hace todavía más complicado que la mujer que viene, que encima es forastera, porque lo de forastero también es algo que en los pueblos se sigue manteniendo, como pues si es fulanito, pero si es una buena persona y tal, cuando se habla mal de esa persona, pues esa mujer se suele sentir bastante sola. Creo que ese es un problema en los pueblos también, el arraigo que tienen algunas familias de abolengo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se tienen muchos prejuicios también. En los pueblos se prejuzga muchísimo a la gente. Probablemente no sea solamente en los pueblos, pero al conocernos todo el mundo, pues fulanito de tal, pues es que ella es tal o él es cual, o esos prejuicios existen y son muy difíciles de cambiar.
Por último, denunciar la violencia de género en un pueblo es muy complicado, porque por desgracia en las zonas rurales la mujer depende mucho del sueldo del marido porque no suelen trabajar. Estoy hablando de eso, de pueblos más pequeños, de mujeres que si deciden denunciar o se marchan del pueblo o no pueden continuar viviendo en un mismo sitio sin trabajo. Quiero decir que muchas se lo plantean, el decir, ¿y dónde voy a ir a parar si no tengo un recurso económico donde agarrarme? Me parece que era Elisa la que decía al principio que se tiene mucho miedo de denunciar, más que nada por no saber a quién contárselo. Pues, hombre, los pueblos que tienen una anexión a un centro de la mujer, pues creo que es algo que está muy cercano a ellas. El Centro de la Mujer de Mondéjar, hoy precisamente he tenido una reunión con el Instituto de la Mujer de Guadalajara y sé que lleva 44 casos este año, 44 casos de muchísimos pueblos distintos. Quiero decir que, aunque sean pueblos pequeños, tienen el recurso del Centro de la Mujer, por lo cual creo que los centros de la mujer hacen un papel muy importante en las zonas rurales. Y bueno, tampoco me voy a extender mucho más, es lo que... ¿Veis que me voy moviendo? Por eso voy en el coche. Esto es lo que puedo decir con relación a la frase que me ha tocado hablar, que creo que resume bastante bien mi punto de vista, probablemente más como concejal de igualdad del Ayuntamiento de Mondéjar que como presidenta de ADASUR. Como presidenta de ADASUR puedo decir que bueno, pues que los grupos de acción local puntuamos más cuando es una mujer la que presenta el proyecto, y creo que es algo que es positivo porque de alguna forma ayudas a esas mujeres a poder pues montar un negocio o emprender de alguna forma. Vale, pues nada, paso la palabra a la siguiente persona. Pues Gracias por contar conmigo. Gracias. Muchísimas gracias, Esperanza, por tu testimonio, por el análisis del testimonio y por lo inoportuno del momento que vas ahí en el coche. Muchísimas gracias. Bueno, Lourdes, y ahora es tu turno. Lourdes Luna Ruiz es delegada de Igualdad en la provincia de Cuenca y ha ocupado en varias legislaturas concejalías relacionadas con bienestar social y mujer en el Ayuntamiento de Tarancón. Lourdes, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Lola. Pues sí, pero eso no quiere decir que aunque ya lleve muchos años en esto, termine de sorprenderme muchas cosas y no por ello siga aprendiendo, porque siempre se está aprendiendo. La frase que me habéis dado a mí es la siguiente. El qué dirán es muy fuerte en los pueblos. No quieres que nadie sepa lo que te está pasando. No quieres que te juzguen, ni a ti ni a tu familia. Si pienso solamente así en la frase y en las mujeres o en la mujer que ha podido decir esto, que vive en un pueblo, pues lleva razón. En los pueblos, como han dicho las personas que me han precedido, todo el mundo se conoce. Y quizá el paso no de dar a conocer, porque realmente la situación de una mujer que vive violencia de género en un pueblo es conocida, sobre todo si es una violencia, iba a decir física, pero incluso la psicológica puede que sea conocida, ¿vale? Porque las personas, he visto, hay aquí alguna persona que va a hablar muchísimo mejor que yo de esto, pero una persona que sufre violencia psicológica una vez que conoces el perfil de una mujer que es víctima de violencia de género de cualquiera de sus tipos, porque hay muchos tipos de violencia de género, terminas por saber identificarla. Retomo, en los pueblos es difícil, creo que es muy difícil, pero si os dais cuenta, creo que en esta frase y prácticamente en todas se pone el foco en la mujer. La culpable siempre es ella. El culpable nunca es él, que es el agresor. Los culpables nunca son el resto de la familia, que lo saben y no hacen nada. Los culpables nunca son los vecinos, que oyen los gritos y no hacen nada. La culpable siempre es la mujer, y eso es lo que tenemos que intentar cambiar.
Ellas son las víctimas y nunca, y debemos de ayudarlas a no sentirse culpables de esa situación porque no lo son. Ese es uno de los problemas que arrastran las mujeres que llegan a, bueno, pues a los recursos que como también ha mencionado la persona que hablaba antes que yo, los recursos que en este caso el Instituto de la Mujer tiene en los pueblos, que son los más cercanos a las mujeres, que son los centros de la mujer. Pues quiero decir, en los centros de la mujer, cuando pues, son los recursos más accesibles a los que una mujer puede acudir cuando tiene algún problema de violencia de género o cualquier otro, pero estamos enfocadas ahora en violencia de género. Es cierto que no todos los centros de la mujer están en todas las poblaciones. Hablo de la provincia de Cuenca, habláis del mundo rural. Cuenca, toda la provincia rural, excepto la capital. Si hablamos por número de habitantes, incluso Tarancón, que es de donde yo soy, es un municipio rural. Tenemos ahora mismo, creo que son 16.000 habitantes, o sea, que entraríamos dentro de lo que es el perfil de una población rural. Toda la provincia de Cuenca lo es. Entonces, lo que os comentaba, nosotras tenemos, el Instituto de la Mujer tiene 12 centros de la mujer en la provincia de Cuenca, y sí que es cierto que la dispersión de la población que hay en la provincia de Cuenca, pues la verdad es que hace inviable que pudiera existir un centro de la mujer en cada uno de los pueblos, porque además son pueblos muy pequeños, muy dispersos. Pero sí que es cierto que bueno, los centros de la mujer tienen profesionales que en los últimos años se les ha dotado a estos centros de la mujer con profesionales del área social, de trabajadoras sociales, que nosotras las denominamos, bueno, en toda la región, las conoceréis todas, son las trabajadoras sociales itinerantes, que no solamente están en el centro de cabecera del centro de la mujer, sino que se desplazan a los pueblos que son de su demarcación y a los que tienen itinerancia. Quiero decir que el compromiso y la responsabilidad en este caso de la administración es acercar, como tú decías, Juli, al principio, acercar los recursos a todas las mujeres. Es evidente que es muy difícil, es complicado, probablemente imposible que pudiéramos llegar a todas, pero sí que tenemos que seguir trabajando, y voy a enlazarlo con otra cosa, pues con las múltiples campañas que constantemente y durante todo el año hacemos de prevención, de sensibilización contra la violencia de género. Las mujeres tienen que conocer que tienen recursos a su disposición, que hay un número permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, a los que pueden llamar si necesitan ayuda. Que hay profesionales en los centros de la mujer que las puedan atender. La línea 900, esta que os he comentado antes, 24 horas al día, hay un grupo de profesionales, que aquí está Nuria y también os puede hablar luego después de ella, que las atienden en cualquiera de las áreas, tanto social como jurídica como laboral, en lo que necesiten cualquier mujer para ayudarla. Cualquier mujer, y si no es la mujer afectada en este caso, cualquier persona, familiar, vecino, que quiera ayudar a esa mujer, ¿vale? Nosotros sí que tenemos una red integral de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, tanto por los centros de la mujer como por los recursos de acogida que también tenemos en toda la región. No sé si sabéis o conocéis que para acceder a cualquier recurso de acogida, cualquier mujer que es víctima de violencia de género no tiene por qué denunciar. Hay muchas mujeres que les para el hecho de tener que denunciar a su pareja o expareja, ¿vale? Pues para estar en algún centro de acogida, en un recurso de acogida, no es necesario denunciar. La atención integral, luego la formación de profesionales, como os he dicho, tanto en los centros de la mujer como en los recursos de acogida de la región, todas las mujeres, digo mujeres porque básicamente son todas mujeres las que tenemos en todos los recursos, están formadas. Sí que es cierto, y es una cosa que nosotras detectamos, en la que tendremos que seguir insistiendo y a ver si conseguimos llegar a todos, que es necesario seguir formando a otros profesionales que también intervienen con mujeres que son víctimas de violencia de género y que no son específicamente los de los recursos de atención a la mujer. Estoy hablando del ámbito sanitario, estoy hablando de servicios sociales, estoy hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estoy hablando de... También tenemos muchos problemas, ¿no?, en el tratamiento que se les da a las mujeres que dan el paso y que ya de por sí que les cuesta, que dan el paso de visibilizar lo que les está pasando.
pues se encuentran ahí con la barrera de cómo las reciben en esos casos. Está claro que tenemos que seguir trabajando, colaborando con todas las instituciones para que a estas mujeres, una vez que se deciden, como he dicho antes, a dar el paso, no se lo pongamos todavía más difícil, porque el camino que les queda por recorrer una vez que deciden denunciar o no denunciar, me refiero a la denuncia oficial frente a visibilizar lo que les está pasando, ¿vale? Una vez que esto lo hacen, tenemos que acompañarlas, asesorarlas, orientarlas de manera adecuada, porque si no, lo único que podemos conseguir es lo contrario a lo que pretendemos, ¿vale? Y desde luego, por la parte que a mí también me corresponde, en este caso de administración regional, es decir, que desde luego nuestro compromiso desde el principio es seguir ayudando e invirtiendo en recursos, tanto económicos como materiales, como personales, técnicos, para atender a las mujeres que hemos mencionado, pero sus hijos e hijas menores también son víctimas de violencia de género y también merecen tener un espacio en el que atenderles. Y evidentemente en los recursos, como os he dicho antes, lo tienen. No es fácil, es muy complicado, es verdad que es muy complicado, pero yo creo que también está en el trabajo de, pues lo que también han comentado antes, en el trabajo que se puede hacer con las mujeres en el mundo rural o no en el mundo rural en general. Esta sensación de que yo soy la culpable, no quiero que lo sepan, porque no quiero que me juzguen, ni a mi familia tampoco, eso es un proceso, el proceso de empoderamiento que llamamos las mujeres, ¿no? que llamamos las personas que nos dedicamos a esto, las profesionales y las técnicas. Es un proceso que no se consigue en 2 días, ¿vale? Pero es lo que, una vez que se consigue, le da esa fuerza a las mujeres para, bueno, pues para no ocultar lo que les está pasando, para apoyarse unas en otras y para visibilizar, incluso algunas, para ser capaces de servir de ejemplo a otras, ¿vale? Yo conozco mujeres que han salido de la situación de violencia de género. No ha sido fácil, porque no es fácil partir de cero, tú sola o con tus hijos, porque donde vas tú van ellos, pero han salido, ¿vale? Evidentemente se las tiene que apoyar, se tiene que hacer una intervención con ellas en los recursos, se las tiene que hacer un acompañamiento, incluso cuando salen no se las puede dejar solas, pero pueden salir de esa situación. Eso es lo que siempre tenemos que intentar trasladarles a todas las mujeres que nos puedan escuchar, que están sufriendo esta situación y que no se atreven a dar el paso, que nunca van a estar solas, ¿vale? Yo siempre es lo que intento trasladarles, que nunca van a estar solas, que una vez que se atrevan a dar el paso, van a estar acompañadas y asesoradas en todo momento hasta que sean capaces de volver a vivir ellas solas sin necesidad y separadas de una, pues eso, de un ambiente de violencia que no es bueno para nadie. Y no me quiero enrollar muchísimo más, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. La verdad que es una realidad que vosotras conocéis muy de primera mano y bueno, y todas las personas que han intervenido hasta ahora hacen mención a la excelente labor que hacen los profesionales y las profesionales de los centros de la mujer, que son fundamentales. Desgraciadamente no pueden llegar a todas partes, todas lo sabemos, pero siempre están ahí. Vamos a seguir, para no entretenernos mucho, con Llanos Sánchez Collado. Llanos es alcaldesa de Villatoya, en Albacete. Es un municipio muy chiquitito. También es presidenta de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela y de la Mancomunidad de Prestación de Servicios. Esta mancomunidad es un servicio público de atención a la ciudadanía que trabaja a través de un equipo de profesionales, expertas y expertos en intervención social y que tienen un objetivo que, bueno, que yo creo que es el de todas las que hoy estamos aquí, asegurar el derecho a todas las personas a vivir dignamente y a tener cubiertas las necesidades que se plantean en las diferentes etapas de la vida, también de las mujeres. Llanos, cuando quieras. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues enhorabuena por este estudio que habéis elaborado desde FADEMUR y por vuestra labor en general. Os voy a contar el testimonio que me habéis proporcionado. Es que yo siempre me lo he comido todo, no contaba mis cosas. Incluso ahora yo a mi pueblo no voy, porque él ha contado su versión. A mí gran tristeza
desde luego pues una vergüenza inmensa. O sea, porque entiendo que esta mujer pues se ha tenido que marchar del pueblo donde vivía. Entonces ha renunciado a su vida y eso es muy grave. Pienso que esta mujer pues es víctima doblemente, víctima de su agresor y víctima de esta sociedad. De la sociedad en la que vive, que es un pueblo en concreto en el que seguramente por los amigos, donde pocas personas entienden por lo que estaba pasando. Entonces pienso que es muy importante visibilizar la violencia de género para que la sociedad pues esté informada y que haya una concienciación real de la sociedad. En los pueblos pienso que las mujeres víctimas pues, o sea, que son más vulnerables por el hecho de que se tienen que enfrentar a que no son anónimas, que se tienen que enfrentar pues al que dirán, a la vergüenza de contar lo que les está pasando. Tienen la percepción de que se cuestiona su testimonio y sobre todo pues les falta apoyo social. Es lo que comentaba Esperanza, que a veces sí que tienen esa red, ¿no?, familiar, de amigos, de vecinos, pero en otras ocasiones no. O sea que por un lado está y por otro pues puede que a veces se tienen que enfrentar pues a los familiares y a los amigos, a las personas que lo que hacen es cerrar filas en torno al agresor y defenderlo a él, cuando la víctima realmente es ella, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante la visibilización, es muy importante la educación, la sensibilización de la sociedad en general, y que cualquier mujer víctima de violencia, que por supuesto no se encuentre sola, espacio de escucha, donde ella pues, pueda expresarse, pueda contar y donde no se ponga nunca en duda su testimonio. Y desde luego pues es muy importante, como hemos comentado casi todas, pues que haya una red de profesionales donde esta mujer pueda acceder a recibir una información adecuada, a que disponga de un acompañamiento en todo momento, tanto si decide como no denunciar. Creo que es importante denunciar para que estos agresores pues, no sigan agrediendo. Y bueno, que si una vez denuncia, pues que por supuesto se garantice que es un poco complicado en los pueblos pequeños, donde a lo mejor una orden de alejamiento, pues es que te estás encontrando con el agresor continuamente, porque el espacio es pequeño, hay pocos vecinos y es casi imposible que esa orden de alejamiento pues, se cumpla. Entonces, lo que está claro es que no podemos permitir pues, que las mujeres tengan que marcharse de su entorno, de su pueblo, a otros lugares en los que estén menos sujetas a esos roles, a esos estereotipos del mundo rural, que existen en el mundo rural. Y bueno, pues es muy colectivo de administraciones, de la sociedad en general, de entidades, pues para trabajar en la prevención y sobre todo pues en la sensibilización de la sociedad para que ninguna mujer se vea sola y que, por supuesto, pues disponga de los recursos necesarios en sus localidades y que conozca sus derechos porque los tiene. Afortunadamente, mi pueblo es muy pequeñito, pero pertenece a una comarca de 25 municipios donde tenemos la suerte de disponer de 2 centros de la mujer. Somos una mancomunidad de servicios sociales, la cual presido. Disponemos de esos 2 centros de la mujer con la financiación del Instituto de la Mujer. Y desde luego, como comentaba Lourdes, pues es muy necesario que estos recursos existan, estén y que lleguen a todas las localidades. Normalmente llegan a los 25 pueblos porque las profesionales, en este caso también son todo mujeres, pues itineran y tienen la posibilidad de llegar a todos los pueblos. Y os quiero felicitar por lo que ha comentado Julia al principio, porque sí que es cierto que en muchos sitios hay localidades o pedanías o caseríos tan imprescindibles
y os quiero felicitar y dar la enhorabuena por esos espacios seguros que habéis comentado que estáis poniendo a disposición de aquellas mujeres que viven en lugares aislados, que es también un hándicap, ¿no?, a la hora de luchar contra la violencia de género. Y bueno, pues es todo lo que tengo que comentar de momento y nada, muchísimas gracias por darme voz. Muchísimas gracias a ti, Llanos. En nuestra siguiente participación de mujeres, básicamente, que creo que todas estáis al pie del cañón, todas sabéis lo que es la realidad del medio rural y de la lacra esta que nos ocupa, desgraciadamente, que es la violencia de género en todos sus aspectos, no solamente, como decía alguna de las ponentes antes, no solamente la violencia, sino otros muchos tipos de violencia, desgraciadamente están normalizados. Bueno, doy paso a Maite Agudo Torres. Maite es activista, feminista, secretaria de la Asociación de Mujeres Rurales Clara Campoamor y secretaria de Igualdad LGTBI y Violencia de Género de la Agrupación Socialista de Campo de Cristana. Hola, buenas tardes. Mi frase es: me daba miedo ir a los servicios sociales y que alguien se enterase, porque aquí todo el mundo se conoce. La verdad es que en un pueblo es muy complicado. Es muy complicado porque todo el mundo nos conocemos y unos hablan de otros. Y yo tuve, por ejemplo, una experiencia personal con una chica jovencita. Todo el mundo sabía que era maltratada, el novio le quemaba con cigarrillos, los amigos lo sabían y nadie daba nada, nadie decía nada. Todo era callado y lo hablaban entre ellos y punto. Hasta que un día tuvo un problema, el novio la intentó tirar del coche, una persona se puso a ayudarla. Hubo muchos problemas de juicios y demás, pero la chica, claro, tenía un problema, que no tenía trabajo. Él pertenecía a una familia que tenía una empresa, le dieron trabajo a la chica y quitó la denuncia. Luego al final, pues, entró en razón y ya no está con él, pero es muy complicado, es complicadísimo y o sea que es difícil. Pero bueno, hay que seguir ayudando, hay que seguir dando voz a todas estas mujeres y sobre todo hay que empezar a educar desde muy pequeños. Hay que empezar a educar a niños en los colegios desde bien pequeñitos y sobre todo hay que empezar a educar también a policías, hay que tener a policías, a toda la gente que trabaja en estos temas. Muchísimas gracias, Maite. La verdad que es así. O sea, la concienciación de la sociedad, instituciones y demás es fundamental para acabar con esto. Para no alargar mucho el tiempo, porque seguro que tenemos todas muchas cosas que hacer, vamos a aligerar un poco. Vamos a dar voz a María José Ramiro Pérez, técnica en UPA, en nuestra organización profesional agraria, hermana. Y bueno, María José tiene una larga trayectoria profesional en la docencia, sobre todo con mujeres del entorno rural. Es experta, como decía, en docente y siempre en clave femenina, rural y conocedora de toda la idiosincrasia de nuestros pueblos, de los pueblos de Guadalajara. Cuando quieras, María José, con tu testimonio. Hola, buenas tardes. Sí, de la zona de Guadalajara, más bien del final, pues es un poco la zona que está ahora mismo señalada porque se está despoblando y tiene problemas de este tipo, pues más o menos, pues por esos pueblos he estado trabajando y sí, se ve, al final todo lo que estáis contando, a mí me ha tocado una frase que es: todo el mundo en el pueblo sabía lo que pasaba, pero nadie hizo nada. Sí, lo estáis diciendo todas, o sea, al final unas con una frase, otras con otras, pero al final siempre la situación de la mujer es la misma. Vas por cada uno de los pueblos, pues o son de Toledo, o son de Ciudad Real, o son de Guadalajara, pero al final te encuentras que la cultura prehistórica que llevamos arrastrando en este tema todavía cala muy hondo en todas las personas, entre hombres y entre mujeres. En este caso, o sea, no es que los hombres sean
somos muy cuadriculados y de aquí no nos movemos y las mujeres estén esperando, vamos a cambiar, que estáis confundidos. Es que somos todos, en general, la sociedad en general, tendríamos que cambiar pues pilares un poco bastante arraigados en nuestra cultura. Entonces, si hablas con mujeres, las mujeres normalmente se están un poco encerradas en lo que es su familia, dependen de lo que diga el marido e incluso los hijos, porque llegan a crear mucha dependencia de la familia, que son las que al final van dando la cara, excepto ellas, que son las que se quedan en casa. Y los hombres sí, cuando tratas con los hombres, pues son los que son abiertos, los que hablan en representación de su mujer, de sus hijos, por él mismo. Entonces al final sí que te vas encontrando que las mujeres quedan en un segundo plano, tanto por parte de ellas como por parte de los hombres. Es, como venís diciendo, es un trabajo lo primero de prevención para empezar a evitar que pueda haber casos tan siniestros como los que estamos escuchando. Pero aparte de eso, de educación, como ha dicho Teresa, y empezar desde pequeñitos, y aunque ya seamos más mayores y ya no estemos en edad de aprender, pues no estaría de más que se fueran dando seminarios, formación, a lo mejor no con el título formación o curso, que sean más amenas, más distraídas, a las que se pueda acceder a toda esa población rural que normalmente no es muy accesible a este tipo de eventos, porque está cada uno en su casa, cada uno en el campo, y estoy trabajando y no puedo acudir, pero intentar acceder a través de ellos de esta forma un poco más amena, más fácil para ellos. Y luego ha dicho, cuando ha empezado a hablar Elisa, una cosa que ha dicho, pues somos las mujeres que somos insolidarias con nosotras mismas, es parte de nuestra cultura, que entre las mujeres nos callamos lo que vivimos en nuestra casa y no estamos dispuestas a compartir por vergüenza, en este caso cuando nos ocurre algo malo, pero si es algo bueno, tampoco somos muy dadas a compartir a lo que es nuestra vida, lo que estamos pasando. Los hombres es otra cosa, pero las mujeres son como más para adentro. Entonces, insolidaridad sí, pero yo me pregunto que cuánta parte hay de eso y cuánta parte hay de falta de educación, falta de información, falta de nuevos accesos a la nueva sociedad tecnológica. A lo mejor podíamos ir pensando un poquito más en éramos así y estamos empezando a cambiar y nos vamos ya inclinando hacia el otro lado y a lo mejor estamos a puntito de empezar a conseguir que todas en los pueblos conozcamos las ayudas que podemos tener cuando ocurren problemas dentro de nuestra casa. Pues por mi parte eso, Lola. Pues Eso. muchísimas gracias, María José. La verdad que de acuerdo contigo. O sea, es necesario implementar todas estas acciones formativas o educativas, pero a toda la sociedad, a hombres, a mujeres, a niños y, por supuesto, en los pueblos que también lleguen. Nuestra próxima participante que va a analizar el es Nuria Barrios Salmerón. Ella es responsable del área psicológica del Centro de la Mujer de Priego en Guadalajara, en Cuenca. Como decía antes, y no dejo de insistir en ello, las redes de centros de la mujer juegan un papel importantísimo en la lucha contra la violencia de género. Ellas son las que están ahí cuando se detecta un caso y, por supuesto, articulan desde nuestros pueblos la atención inicial a las víctimas, que es muy importante, pero también la prevención. Y, sobre todo, gestionan los recursos que son imprescindibles para apoyar a las mujeres que desgraciadamente ya han sufrido algún tipo de violencia. Nuria, cuando quieras. Quítate la voz, actívate el micrófono.
Ay, perdonar. Bueno, estaba diciendo que buenas tardes a todas, que es un placer Hola. para mí poder compartir este espacio con todas vosotras. Dar las gracias a FADEMUR por el trabajo que habéis realizado, por este programa. El estudio para nosotras es una herramienta muy importante para poder trabajar con mujeres víctimas de violencia, porque es un trabajo que nos facilita esos datos y yo considero que es una herramienta bastante importante a la hora de trabajar. Vale, el testimonio que me habéis facilitado a mí es el siguiente. Dice, él era un honrado padre de familia, siempre daba la mejor de sus caras, nadie hubiera creído lo que me estaba haciendo. Bueno, pues a mí esto, no sé, bueno, he recordado a muchos testimonios de mujeres con las que he trabajado y voy a ver si os puedo explicar un poquito lo que yo saco de aquí. En primer lugar, hablar sobre el perfil de maltratador. No existe un perfil de maltratador concreto como tal, pero sí que podemos hablar de características comunes que existen entre los maltratadores, y una de ellas muy importante, que todas hemos oído hablar de él, es la imagen social del maltratador. En esta frase, en este testimonio, queda muy reflejada, ¿vale? Entonces, la imagen social del maltratador, como todas sabemos, hace referencia a la actuación del presunto maltratador con perfecta normalidad, ¿vale?, de cara al público, ¿vale? De manera general no se observa ninguna conducta hostil, ¿vale?, en la calle, fuera, y es cuando se comporta de manera violenta o cuando manifiesta toda su agresividad dentro del hogar, ¿vale? Esto creo que queda bastante reflejado en este testimonio. Por otro lado, también creo que tendríamos que hablar en relación a esta frase sobre la consideración histórica que ha tenido la violencia de género como un problema íntimo que atañe a la vida privada de las personas. Yo hablo en general de violencia de género, pero sí que me estoy centrando más en el tema de la violencia de género en las zonas rurales, ¿vale? Cuando hablamos de problema íntimo, se sigue considerando la violencia de género así. Es decir, todavía cuesta que la violencia de género se perciba más como un problema social que como un asunto familiar o privado. Aunque actualmente el enfoque que se está intentando dar un poco para intervenir y para paliar este problema es implicar a toda la sociedad, pues vemos que en las zonas rurales este es uno de los problemas más importantes con los que nos encontramos a la hora de intervenir. Y bueno, yo creo que todas tenemos también un poco claro por qué. Pues porque la cultura patriarcal sigue estando muy arraigada en general y en las zonas rurales más. Perduran los roles sexistas y aunque, como he dicho ya, se sigue avanzando, se siguen teniendo ideas preconcebidas sobre la diferenciación de roles en función del sexo. Lo que hablaba también antes, creo que fue Esperanza, habló sobre la imagen social. Se sigue dando más valor a la imagen social, que por supuesto la tienen los hombres, es decir, que dependiendo quién agreda, tendrá mayor credibilidad o no. En este testimonio, cuando dice hombre honrado, padre de familia, yo lo que veo también que estas son características también muy valoradas por la cultura patriarcal, que están valoradas muy positivamente y que son difíciles de desmontar y de criminalizar, ¿vale? Quiero decir que es muy difícil, o sea, que se pondría en duda a una mujer, por ejemplo, que está acusando a un hombre que tiene este tipo de comportamiento de cara al público, ¿vale? Bueno, un poco ya como conclusión, ¿cómo influye todo esto en las mujeres y a la hora de intervenir con ellas, con todo esto que he dicho? Pues bueno, ellas perciben cierto riesgo de exponerse ante la crítica de la gente de su entorno y también de los profesionales. Esto también lo han dicho algunas de las compañeras que ya han hablado. Y esto afirmo que es un riesgo real. ¿Por qué? Pues porque en las zonas rurales, sobre todo, el pueblo lo sabe todo, la gente comenta todo. Entonces, ellas tienen ese riesgo, sienten esa inseguridad y no se quieren exponer, lo han dicho también otras compañeras.
Y hablo de la gente de su entorno y hablo también de profesionales, porque nosotras a nivel de intervención, y también quiero hacer un poco referencia a lo que decía Lourdes con la formación, nos hemos encontrado profesionales que intervienen directamente con víctimas de violencia, ¿vale? Que no son profesionales del Centro de la Mujer, sino otro tipo de profesionales que cuestionan y han cuestionado a las víctimas. Entonces, claro, esto es un problema importante, porque si una mujer, por ejemplo, va a interponer una denuncia y se encuentra con un cuestionamiento nada más entrar, pues bueno, en médico, en la Guardia Civil, y bueno, esto con mi experiencia os puedo decir que a nosotras sí que nos ha ocurrido, ¿vale? Bueno, lo que os decía que ocurre con las mujeres, por un lado tenemos el riesgo de exponerse ante la crítica de la gente, ¿vale? Y por otro también, que creo que se ha hablado, lo ha hablado alguna compañera, es la vergüenza de que esto salga a la luz, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ellas lo perciben como un propio fracaso para ellas mismas, pues en su, no sé, en lo que ellas percibían como que iba a ser la ilusión de su vida, para ellas es pues eso, un fracaso y también un fracaso ante el resto de la gente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que las mujeres terminan resignándose con la situación vivida y por lo tanto lo que se da es un retraso en dar el paso de pedir ayuda, ya sea social, familiar o institucional, ¿vale? Con lo cual lo que ocurre es que la situación de violencia termina agudizándose y termina cronificándose. Es más difícil salir. En vuestro estudio lo poníais, ¿sabes? Que se tardaba más tiempo en denunciar. Yo creo que es así, y un poco la experiencia que nosotros tenemos es eso. A mí me ha tocado una frase que la verdad pues se ven todo este tipo de cosas y nada. Bueno, esto en relación a mi frase, he estado apuntando varias cosas en relación a las demás, que bueno, voy a apuntar. En relación a lo que decía Lourdes, que es verdad que siempre ponemos el foco en la mujer, estoy totalmente de acuerdo con ella. Quizás deberíamos cambiar un poquito el relato y más que focalizarlo en ella y culpabilizarla un poco a ella. Hay que entender que sobre todo, y vuelvo a insistir, en las zonas rurales, pues está muy arraigado pues la cultura patriarcal. Y esa es una explicación un poco del por qué a lo mejor las mujeres no damos o no dan el apoyo que otras mujeres reciben, ¿vale? Entonces pienso que es importante, que también se ha dicho, educar y sensibilizar. Esa es la herramienta fundamental que tenemos que tener en nuestras manos, ¿vale? ¿Qué más? También un poco hablando de los recursos, que bueno, todas ya habéis comentado la función de los centros de la mujer. Para nosotras, yo trabajo en una zona rural muy pequeñita, de pueblos muy pequeñitos, ¿vale? Muy dispersos. Nosotras llevamos 40 pueblos. Hemos estado 2 profesionales únicamente y este año nos han incluido una profesional más que itinera, y la verdad que se ha notado bastante pues el trabajo de esta profesional. Es importantísimo y no se nos puede olvidar la función que se hace, no nos podemos olvidar de dejar de tener en cuenta las zonas rurales para todo este tipo de cosas. Y bueno, pues nada más, en principio nada más. Muchas gracias por contar conmigo y nada, seguimos. Muchísimas gracias a ti, Nuria. La verdad que los puntos de vista de vosotras y vosotros, los que estáis ahí en la red de centros de la mujer de la región, es muy importante, es fundamental. O sea, el hecho de que tú veas que realmente estos testimonios son reales, la verdad que nos ayuda, ¿no? Nos motiva a seguir trabajando con proyectos como este, que lo único que pretenden es pues apoyaros a vosotras, porque al final el verdadero fin nuestro con programas como Cultivando Igualdad y como los espacios seguros es teneros a vosotras y a vosotros detrás, para poder derivaros todos los casos que podamos detectar a través de la red de UPA FADEMUR o de los espacios seguros que nos proponemos ahora poner en marcha. Muchísimas gracias, Nuria, y ya sabes dónde estamos. Cualquier cosa gracias que a necesites vosotras. Para nosotras. mí, ya te digo que el estudio a nosotros nos da mucha información para poder trabajar, ¿sabes? Y entonces, genial que estemos todas ahí en la misma línea. Gracias. Nos alegra mucho porque nosotras desde FADEMUR y desde UPA siempre hemos reivindicado que en medio rural las estadísticas hay que desagregarlas con el indicador de medio rural, porque es fundamental, y la verdad que es sorprendente que hasta ahora no había ningún estudio competente
que hablara de este fenómeno en el medio rural. Deberíamos hablar de muchas más cosas con el indicador mujer y hombre rural, o sea, con el indicador de ruralidad, porque eso creo que nos ayudaría mucho a conocer cuál es la realidad de esta España nuestra y de esta Castilla-La Mancha. Bueno, eso es. Vamos a seguir con una mujer que lo primero quiero darle aquí públicamente la enhorabuena porque es una jovencísima futura abuela, con Encarni Navarro González. Hola, gracias. Ayer me lo dijo Gracias. y está pletórica. Sí, total. Bueno, pues Encarni vive en Villanueva de los Infantes, en Ciudad Real, y la verdad que yo, por lo que la conozco, es una convencida de todo esto que estamos hablando, de que la educación y la sensibilización a los más jóvenes es fundamental para todo, y mucho más para el tema que nos reúne aquí hoy, ¿no? La violencia de género en todas sus formas. Encarni forma parte de la Corporación Municipal de su pueblo y ha sido durante 2 legislaturas secretaria de Políticas Municipales, ha sido concejala de Cultura e Igualdad durante 2 legislaturas, como decía, y actualmente es secretaria de Políticas Municipales de su agrupación. Encarni, cuéntanos qué has sentido. Seguro que se te han puesto los pelos de punta conociéndote con este testimonio recogido. Me conoces muy bien, Lola. Estoy viendo que hay una sintonía. Bueno, muchísimas gracias por felicitarme. Buenas tardes a todas y a todos. Y estoy muy agradecida porque hacía muchísimos años, llevo casi 20 años, intentando liderar o llevar la palabra de la mujer un poco más cerca de todos y de todas, sobre todo a nivel rural, y siempre he visto unas lagunas enormes, enormes. A mí me habéis puesto una frase que encima la voy a sentir no en primera persona, pero sí en segunda, porque lo viví. No por recibir la violencia, sino por ayudar a una víctima muy cercana y pasé todo el proceso y todo el dolor que se puede pasar en un asunto tan grave como es la violencia de género. Me habéis puesto la frase de esta manera, que ¿qué se sentía? Impotencia. Impotencia de que no me creyeran, de tener que contarlo todo muchas veces. Y así es. Aparte de esa impotencia, es el dar los primeros pasos con los primeros. Era lo que decía Nuria. Ahí coincido muchísimo porque hay muchísimas lagunas en el medio rural. No hemos avanzado para nada. Yo de verdad os digo que cuando estuvo la campaña, cuando gobernó aquí durante la legislatura de la señora Cospedal, ahí hicieron un proyecto para los centros de la mujer que me pidieron, como estaba yo entonces colaborando y ayudando en el centro de la mujer, me pidieron ayuda y fue un fiasco total el proyecto que hicimos porque acercaron a mujeres víctimas de violencia de género en un grupo de personas que teníamos que ayudarla a superar aquello y no fue objetivo. Además, la persona que me tocó a mí en aquel grupo luego acabó haciendo las paces con su maltratador y me la encuentro ya a día de hoy por la calle y poco más o menos que no se me tira al cuello el maltratador, no sé por qué. Pero es cuestión de educación. Yo cuando hablo con la gente que tengo enfrente y sobre todo con mi oposición, no me sale otra frase que decirle que tenemos las reminiscencias del pasado. Tenemos unas reminiscencias que nos han hecho mucho, mucho daño. Pequeo García Lorca ya lo escribía en la famosa La casa de Bernarda Alba, ahí nos va dando apuntes. Y si hoy, no sé si os habréis dado cuenta, hoy hace 72 años que se firmó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde entonces es poco tiempo y a la vez es mucho. Hemos tenido ahí un lapsus de educación que ha ido llevando un cerramiento total a tener a la mujer sometida, sobre todo durante la dictadura, a ser la perfecta ama de casa, ultracatólica, tener que tener todo en orden, la cabeza súper amueblada, criar a unos hijos súper
religiosos donde todo se le podía perdonar, sobre todo a los hijos. Ojo, con esto quiero decir que podía ser una bellísima persona ese niño, pero podrías crear un perfecto bestia de adulto. Voy a ser así de cruda. He visto muchísimos casos. He trabajado muchísimo con el Centro de la Mujer aquí en el pueblo. Además, fui concejala de Igualdad y hace aguas. El sistema hace aguas. Lo siento, lo tengo que decir así. Yo ahora mismo, siendo concejala de Igualdad, se me acercaban muchas usuarias que me decían: Encarni, yo no puedo, tengo un problema, pero es que en el Centro de la Mujer ya me conocen, es que no van a estar... Y digo lo mismo que podía ser en el Centro de la Mujer, que el Policía Municipal, que el Guardia Civil. Tal vez, si empezamos con la cuestión de educación y luego ir revisando el personal que tenemos que dar la primera cara, que, ojo, no le voy a quitar protagonismo ni una sensibilidad especial que tienen con las víctimas, porque, por ejemplo, yo aquí las técnicas, yo las he visto llorar y yo las he visto de enfrentarse incluso a estos bestias que se han puesto en la puerta del Centro de la Mujer a atacarlas porque estaban llevando a su mujer, le estaban lavando el cerebro. ¿Qué estaban haciendo con su mujer? Es una situación que es cuestión de preparar muchísimo, focalizar lo que estábamos diciendo, focalizar el tema solo en la mujer. No, hay que focalizar en la educación, desde una base, desde un principio. Y una vez que tengamos una base y un principio, estar machacando, no machacando, que tampoco es la idea esa, pero sí estar el día a día en educar a nuestros jóvenes, a ponerlos con el impacto, porque yo lo vi, me tocó los años que estuve de concejala de Igualdad, el día 25 de noviembre fue una fecha que era reivindicativa total en todos los centros de educación que teníamos. Y tenía que estar con los niños y con las niñas, y tenía que explicarle, no como concejala, sino como una usuaria del Centro de la Mujer, como madre, sobre todo como madre, y como educadora. Además, formé parte de AMPA de aquí, de nuestro pueblo, y mi marido también, porque eso también es cierto. Tengo una ayuda inmensa con un hombre que tengo la suerte de que me ha apoyado y me ha sabido comprender, y de ahí hemos podido arrancar en mucho. Pero es lo que estaba diciendo, es cuestión mucho de educación y de formación, y de dejar de estandarizar tanto a la hora de recibir a las mujeres cuando han sido, cuando hay una presunta curso de violencia de género. Yo sí diría que habría que repasar las ítems, que no sean tan estandarizadas, y los técnicos y las técnicas del Centro de la Mujer o las personas allegadas, que es las que reciben en primera fase a la mujer, pues bien, o reciclarlas o darles un impulso o ir cambiándolas para que no se les conozca tanto, sobre todo en el medio rural que nos conocemos todos. Yo creo que me gustaría hablar, el tema es que es muy controvertido y tiene mucho para que hablar, y de verdad, enhorabuena FADEMUR, porque esto era algo que se necesita y deberíamos de hacerlo más y hacerlo en positivo, no tan como lo estáis haciendo vosotras ahora mismo. Estáis intentando captar desde varias perspectivas y en que entre todas y entre todos pues llegamos a un punto común. Y yo he llegado con muchos puntos y me he visto reflejada con mucho de lo que han hablado mis compañeras. Pues muchísimas gracias, Encarni. La verdad que coincidimos todas en lo mismo, que es necesario concienciar y sensibilizar a la sociedad. Y el tema que hablabas de proteger más de alguna manera a las personas responsables de acoger a estas víctimas, también creo que es importante. También están estigmatizados por el hecho de desarrollar esta tarea tan desagradable
o no, no sé cómo valorarla. Bueno, no nos vamos a alargar mucho más. María Luisa Vilches, no por ser la última, de verdad, tiene menos importancia. Para nosotras tiene mucha importancia contar con María Luisa en casi todo lo que la convocamos. Te lo agradecemos muchísimo. Y para nosotras es un gran orgullo que una mujer rural, conocedora de cuál es la problemática de nuestros pueblos, esté representando a Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados. María Luisa es historiadora de formación y yo creo que bueno, que también esto te apoya mucho en tu perspectiva de cuáles son las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos detrás los habitantes de esta región? ¿En qué nos basamos? ¿Cuál es nuestra historia? Y bueno, creo que lo estás haciendo muy bien. A nosotras nos ayuda siempre que te llamamos y te agradecemos mucho que estés aquí. Muchas gracias, María Luisa, y nada, con tu testimonio. Nada, gracias a vosotras por invitarme. Es un gusto haber participado esta tarde en este debate que llevamos a lo largo de la tarde, y agradeceros nuevamente que contéis conmigo, porque cada reunión que hacemos aprendo un poquito más de todas vosotras. Y pues sí, yo estoy para dar también mi testimonio a colación de la frase que me habéis dado. La verdad es que agradeceros, como decía, la invitación y también el estudio que habéis realizado, y ahí coincido con Nuria en que para mí es una herramienta de trabajo fundamental. Yo pertenezco a la Comisión de Igualdad, la del seguimiento y valoración del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y en el resto de comisiones de las que formo parte, mi ámbito de trabajo es la mujer rural. Ingenua de mí, cuando yo llegué al Congreso de los Diputados, me pongo a buscar información, estudios con perspectiva de género, mujer rural, y no encuentro prácticamente nada. Y en cuestión de violencia de género, lo primero que me he encontrado ha sido vuestro estudio, lo tengo ya impreso, subrayado, y lo llevo conmigo porque verdaderamente me es de mucha utilidad para contextualizar la vivencia que todas hemos tenido, yo como en mi experiencia como alcaldesa, en los años en los que lo fui, ahora por el cargo que tengo, por haber vivido en un pueblo, excepto los años de carrera, siempre he vivido en un pueblo, y ahora también vivo en un pueblo de Albacete de 300 habitantes. Así es que es poner nombre y apellidos, poner datos, poner cifras concretas, una realidad que todas conocemos bastante bien. Y bueno, mi frase es: me daba vergüenza denunciar y que todo el pueblo se enterara. Verdaderamente pone de manifiesto lo que venimos hablando a lo largo de toda la tarde, que la violencia de género del medio rural es un hecho invisible, en muchísimas ocasiones difícil de detectar. Todos los estudios que he publicado hasta la fecha en este sentido apuntan en esta dirección. De hecho, la macroencuesta de violencia contra la mujer que fue publicada hace poquitos meses, así también lo confirmaba, que en los pueblos, en las zonas más rurales precisamente, pese a que había más casos de violencia de género, casos similares, se denunciaba muchísimo menos que en municipios de mayor tamaño. Y concretamente la frase nos lleva a preguntarnos por qué, o a mí me llevó a preguntarme por qué las mujeres rurales sentían vergüenza de denunciar y poner de manifiesto su situación. Yo creo que en los pueblos existe de forma mayoritaria una percepción desajustada de qué es la violencia de género. Creo que lo comentaba Nuria. Todavía consideran que es un acto violento no relacionado con el hecho de ser mujer, sino que lo centran en el ámbito privado, en el ámbito familiar. Esto, al fin y al cabo, lo que lleva es a no identificar, o mejor dicho, a identificar, a dificultar la identificación de esa violencia desde una perspectiva de dominación masculina y patriarcal, que es la realidad, que es lo que es, y al final dificulta que la violencia de género se visibilice lo que debería ser visibilizada. Supone también una limitación para que las mujeres pidan apoyo, pero también para que lo reciban, en tanto en cuanto a la implicación y al apoyo de las personas cercanas. Es decir, si cuando tenemos cualquier problema en nuestra vida cotidiana, más pequeño o más grande, a quien primero recurrimos es a la gente que tenemos más cerca. Si estas personas no son capaces de detectar, de empatizar y de visibilizar ese problema que tú estás viviendo en primera persona, difícilmente podrán brindarte la ayuda que tú necesitas. Además, leyendo vuestro estudio, me llamó mucho la atención el hecho de que las mujeres rurales consideraban en un porcentaje muy alto
con los recursos asistenciales de apoyo, los informales le daban muchísima importancia, es decir, el apoyo familiar, de personas cercanas, le daban muchísima prioridad y muchísima importancia. También entiendo como primera puerta de pedida de auxilio y de socorro. Entonces, si no se detectan como deben detectarse la violencia de género en todas sus manifestaciones, pues difícilmente estas mujeres, muchas mujeres, encontrarán el apoyo que necesiten. Y en esa vergüenza es lo que comentaba también Nuria antes, y ya no creo que también lo decía, el que todo el pueblo se entere, el evitar escándalos, el evitar hacer pasar esa vergüenza a tu familia, y es que al final en los pueblos sigue pesando muchísimo los estereotipos de género, estereotipos de que las mujeres tenemos que aguantar, soportarlo, que son cosas normales, que son cosas de pareja, siguen pesando todavía mucho, como digo, limita mucho el tomar conciencia de la situación, el pedir ayuda también es semejante, ya lo comentaba también con anterioridad, la vergüenza también de esa presión social, de tener la sombra continuamente de la falsa denuncia, que también persiste muchísimo y también en los pueblos, pensar que no te creerán, el tener que dar explicaciones a todo el mundo, el miedo a la falta de credibilidad y al cuestionamiento de las víctimas, lo comentabais también vosotras hace un momento, y al fin y al cabo la violencia de género en los pueblos no deja de ser aún, por desgracia, un tema tabú. Esa vergüenza lleva a la culpa, lleva al miedo, y al final la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género en el medio rural, también lo confirma el estudio que vosotras nos habéis facilitado, es que esa vergüenza es el mayor motivo que impide que las mujeres lleguen a denunciar la situación de violencia de género y de maltrato. Y yo quiero, por no alargarme mucho, contar una experiencia que yo viví como alcaldesa. La verdad es que en el Congreso de los Diputados estoy aprendiendo muchísimo, pero para mí los 4 años de la alcaldía fue un curso acelerado de vida. Y yo cuando llegué, como es un pueblo muy pequeño, de apenas 300 habitantes, pertenecemos a la comarca de Alcaraz, al Centro de la Mujer de Alcaraz, y aquí a Viveros, en la itinerancia que tenían, no venían. Yo hablé con ella, intenté que vinieran, efectivamente, y empezaron a venir a Viveros. Y yo detectaba que las mujeres no querían venir. Le di mucha publicidad, lo comenté una a una, mira que va a venir el Centro de la Mujer de Alcaraz, que va a venir a Viveros cada 2 semanas para daros atención, y yo notaba que se quedaban como frías, como que le resultaba incómodo, hasta que me di cuenta que era porque no querían que nadie del pueblo las viera acudir a ese recurso. Entonces tuve que maquillarlo un poco y hacer una reunión conjunta con la Asociación de Mujeres y con todas las mujeres que del pueblo, como son poquitas, eran manejables en ese sentido, y explicarles que que el Centro de la Mujer no solamente le daba apoyo en caso de violencia de género, que también apoyo psicológico, asesoramiento fiscal, asesoramiento laboral, que era un recurso que la Junta ponía a disposición de las mujeres de los pueblos, es decir, maquillarlo de alguna manera, de tal manera que si alguna tenía necesidad de recurrir a ella, que la vergüenza y el miedo a recurrir a ese recurso no se lo impidiera. Y a partir de ahí empezaron a llegar mujeres. Pero era muy curioso porque eran muy cucas. Venían y decían, nada, que vengo a hablar que es muy maja la muchacha, vengo a hacer una consultilla, pero le daba hasta apuro reconocer que tenía que hacer una consulta para ella, para quien sea, pero que como que le daban mucha larga para encarar directamente el problema. Y eso viene a corroborar la frase que me había adjudicado, la de ese sentimiento de vergüenza que impera tanto en los pueblos. Y bueno, a modo de conclusión, suscribo cada una de las intervenciones que habéis dado cualquiera de vosotras. Yo creo que efectivamente todos los que tenemos puestos de responsabilidad tenemos la obligación moral y la obligación de luchar contra esta lacra, que todos los recursos que se pongan al alcance de las mujeres son pocos, que en el medio rural los recursos a los que tenemos acceso son inferiores, y esta es una realidad en cuestión de violencia de género, es una realidad más.
algo tangible y que por lo que hay que seguir luchando, que hay que poner muchos más recursos personales, humanos, económicos encima de la mesa. Yo aprovecho para resaltar que los próximos presupuestos generales del Estado, antes Julia me comentaba por ello, que se pondrán en marcha a partir del año que viene para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y se han duplicado concretamente los recursos económicos en esta partida presupuestaria. Es muy, muy importante, pero sobre todo todos los esfuerzos que hagamos serán infructuosos si no hay un cambio de mentalidad, una concienciación social importantísima en el medio rural, y yo por eso abogo mucho por el movimiento feminista, que tiene que introducirse claramente en los pueblos, el movimiento asociativo del medio rural es importantísimo, y esta es otra barrera con la que yo me encontré cuando fui alcaldesa. Hablar de feminismo era mentar al demonio. Tuve que empezar por lo básico, que era feminismo no es lo mismo que machismo, y a partir de ahí empezar poquito a poco, como lluvia fina que cae, pero yo creo que al final cala. Así es que no me extiendo mucho más, reitero mi agradecimiento por haber participado con vosotras, es un gusto, y a vuestra disposición para lo que yo os pueda aportar siempre. Muchísimas gracias, María Luisa. Me voy a permitir, si no os importa, analizar la frase que queda, que era la que correspondía a Charo García Sacco, porque creo que viene muy a colación de todo lo que hemos hablado. La frase era: el machismo que existe en las instituciones rurales. Tienes que justificarte tú como víctima en lugar del agresor. Bueno, pues sobre esto, ¿qué decir? Que el machismo existe, sigue existiendo en las instituciones rurales. La cultura del acusado sexismo que todavía nos encontramos en la sociedad rural, sobre todo, también existe en la urbana, pero en la sociedad rural mucho más. Patrones de conducta machistas que son perpetuados. Entornos donde, como hemos dicho todas, todo el mundo se conoce, y donde todavía perdura el poder de las instituciones que ven impasibles el control al que se ven sometidas estas víctimas, y que las aboca a sentirse responsables y a tratar de ocultar su drama. Instituciones con mucho peso en nuestros pueblos, la familia, la vecindad, la iglesia, la justicia, todavía perpetúan eso, una normalización de todas estas circunstancias que en muchos casos preceden a la violencia de género, si no es ya una violencia real. Nosotras y nosotros, la sociedad en general, pues creo que debemos continuar fomentando la toma de conciencia de esta grave, como decía antes Encarni, grave violación de los derechos humanos, porque al final es eso, es una violación de los derechos humanos y de todas las circunstancias y necesidades que acompañan a las mujeres en general, pero más en particular a las víctimas. Es fundamental la concienciación social, la institucional, por supuesto, sobre la importancia que tiene el problema de la violencia de género. Hay que promover también una mayor sensibilización y cambiar la tendencia, por supuesto, donde, por ejemplo, en el ámbito judicial solo prosperan las denuncias por violencia de género que son fácilmente demostrables. De esto seguro que las compañeras Nuria y Lourdes podrían decir mucho más. ¿Demostrables cómo? Pues con violencia física, demostrable, y con un parte médico. Entonces, bueno, pues creo que todo esto hay que darle una vuelta y las instituciones también tienen que dársela. Todo esto, por supuesto, es aplicable a todos los ámbitos, también al más cercano de las víctimas, a las propias familias, a la vecindad. Y, por supuesto, desde el primer indicio, los trapos sucios no se lavan en casa. Los debemos lavar todos, debemos contribuir todos a que no existan esos trapos sucios. Y aquí me refiero mucho también pues al tema de la familia, o sea, lo hemos dicho casi todas, la familia es muy importante, el qué dirán, el cómo vas a armar un escándalo, el qué van a decir de nosotros, el enfrentarte a otra familia. Entonces, bueno, pues creemos que esto es fundamental. La presión ejercida por algunas instituciones también en el entorno rural pues puede que en ocasiones hagan perder cierta objetividad ante la duda razonable de los hechos, ¿no? Esto tiene que acabar. En un pueblo todo se sabe o no. En un pueblo todo se sabe o no. Si mi compañero Miguel ha podido, me gustaría que vierais nuestro spot, que precisamente lleva este nombre, En un pueblo todo se sabe o no, que bueno, a mí particularmente me parece que ha dado con la clave y que os pido colaboración para divulgarle, porque es una herramienta muy importante para sensibilizar y para ver que la realidad es lo que es.
violencia de género, violencia machista y que todos somos un poco responsables. Miguel, no sé si es posible ver el vídeo. No se oye. No, no se oye. A ver, No se oye. perdonar. Ah, nada, no hay problema. Oye, Lola, pues lo comparto de inmediato, que me sigue mucha gente. No se oye. No se oye, ¿no? No, no se oye. Pues lo siento muchísimo. Os le voy a colgar en el chat si queréis, para que podáis escucharle. Bueno, y sintiendo mucho que no lo podamos escuchar. Juli, pues si quieres ya, en tus manos Esperéis un está. momento, que esperéis un momento. Que lo Ah, estoy vale, arreglando. vale. Venga, Perdón, Miguel. A ver si lo podemos escuchar. Vamos a darle unos segundillos. Además es muy impactante, es la palabra. Vamos a ver. Pues me vais a perdonar, pero no sé qué pasa. En teoría me debería dejar. Decidme si se oye, por favor. En un pueblo todo se sabe, que soy la hija del panadero. Que Ahora sí, Ahora ahora hay sí. sonido. Ahora se escucha. Ahora se oye, pero no se ve. Pero no se ve. Un segundo. Las cosas del directo, ¿qué dirían en televisión? Y eso que estaba preparado. Empapada hasta la plaza. Que me casé con mi novio de toda la... En un pueblo todo Ahora. se sabe. Soy la hija del panadero. Que cuando era pequeña una vez me caí al pilón y me fui llorando empapada hasta la plaza. Que me casé con mi novio de toda la vida. Que tengo mucha suerte y somos muy felices. En mi pueblo nadie sabe que me siento sola, que no tengo libertad para hablar, que ya no tengo amigas, que no tengo dinero si no me lo da él, que me obliga a mantener relaciones sexuales, aunque yo no quiera, que me pide las contraseñas y controla mi móvil, que tengo mucho miedo, que mis hijos ya no aguantan más, que a veces pienso en dejarle, pero le quiero demasiado. Que muchas veces he querido denunciarle, pero no me atrevo. En un pueblo todo se sabe, ¿o no? Denunciar un caso de violencia de género es responsabilidad de todo el pueblo, de toda la sociedad. Ayuda a cultivar igualdad. En un pueblo todo se sabe. Muy bueno. Bueno, pues como veis, Enhorabuena, ¿eh? Mario tiene poco que decir porque es la cruda realidad y sobre todo es además de lo que se ha debatido hoy aquí, de lo que hemos hablado la mayoría, de que a pesar de que en un pueblo todos nos conocemos y todo se sabe, sigue habiendo la víctima que siempre es la que se siente culpable, sigue habiendo un agresor que suele ser la bellísima persona que socialmente todo el pueblo conoce
y sigue existiendo a veces ese silencio que tenemos que romper para ayudar y luchar contra esta lacra. No sé si queréis aportar alguna cosa más. Yo sí os pediría. Venga, Carlos, cuéntanos, dinos algo. El vídeo es espectacular, me gusta mucho. Además es directo y además es el sentido que tenemos que dar al tema. Pero también sería bueno hacer la parte opuesta, la parte de la visión del maltratador y de lo que tiene alrededor. Y cómo hacerle el vacío a él, no hacerle... no sé si me entendéis. Es que, y está muy bien, ¿eh? O sea, que porque se ve claramente el problema, además me han puesto los pelos de punta. Lo he visto, lo he vivido, o sea, que en los años que llevo dentro de la Concejalía de Igualdad y luego como secretaria desde la agrupación socialista, me hice cargo de esto y me han llegado cantidad de mujeres con ese mismo mensaje. Pero ahora el mensaje está en empezar a romper el cosificar tanto y en romper en que el maltratador y la educación que hay ahora mismo encima de la mesa, cómo tenemos que gestionarla o cómo tenemos que llevarla. Pero es perfecto, ¿eh? Además, yo lo pienso divulgar, está muy, muy bien. Pues sí, muchas gracias. ¿Alguna percepción más? ¿Algo que apuntar? Deciros que el spot publicitario lo hemos colgado ahí en el chat, a través de este chat y que también lo podéis encontrar en la página que ahí aparece, cultivandoigualdad.org. Acordaos también tanto de firma del compromiso como de acceder al ver spot publicitario y todos los talleres y jornadas que hemos hecho. Ahí también podéis acceder al estudio, a un montón de links también con el Instituto de la Mujer, etcétera. Nada más, entonces. Bueno, pues como veis, esta es la cruda realidad y ya sabéis que es imprescindible y obligatorio por parte de todas y todos continuar con la lucha contra la violencia de género en cualquier punto, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, localidad, rural, por pequeño o grande que sea, nos concierne a toda la sociedad hacerlo. De ahí pues reiterar la importancia que tiene el hecho de formar parte de esta pequeña red o gran red de espacios seguros por las zonas rurales, que como bien ha dicho Lola y yo quiero puntualizar y que quede clarísimo, somos complementarios siempre de los centros de la mujer y por tanto del Instituto de la Mujer, vamos de la mano, solo que somos conscientes, como todas sabemos, de que a todos los pueblos y localidades pues no pueden llegar. De ahí la importancia pues de asentar esos espacios seguros, que estamos ya trabajando en ello y no tiene por qué ser solamente instituciones públicas como puedan ser ayuntamientos, bibliotecas, sino también estamos en contacto con empresarios, con entidades privadas, con algún tipo de asociaciones, ya sea pues de adultos, de asociación cultural, de música, y la verdad es que estamos en ello porque creo que es importantísimo seguir contando con espacios seguros incluso en aquellas zonas donde no hay centros de la mujer, que ojalá y todo fuese posible, pero sabemos que eso es imposible, de tal forma que las víctimas pues sepan dónde acudir, que nosotras y nosotros y todas las personas que formen parte de esta red tengan también la conciencia y ese cumplimiento y ese compromiso de asesorarles, de acompañarles y de sobre todo apoyarles y transmitirles esa empatía, esa sensibilidad de que no están solas, de que las vamos a ayudar y de que en esta delicada andadura pues tenemos que estar toda la sociedad a una, hombres, mujeres, y como también habéis dicho y hemos dicho por activa y por pasiva, es muy importante formar, informar y prevenir, desde la casa a los colegios, institutos, empresas, etcétera, etcétera. La formación es la base de la prevención. Y bueno, pues nada más, muchas gracias de verdad, de corazón, a todas y a todos por vuestra participación. Gracias por poder contar siempre con vosotras. Sabéis que nos tenéis aquí y que cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
ya sea de violencia de género, que es este crudo tema que nos ha tocado hoy, pero como sabéis también pues FADEMUR llega más allá. Y nada, deciros que muchas gracias y que hagamos que se sepa, que cuente y que no ocurra. Gracias otra vez. Vosotras siempre. Muchas gracias. Fuerte abrazo.